Y vamos a conversar sobre un tema en directo acá con el doctor Patricio Lamoza. Vamos a hablar de un tema particularmente delicado porque tiene que ver con el ego, entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Patricio, tú eres miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Así es. Que para los efectos prácticos, bariátrico, ¿qué significa? Bariátrico viene del griego baros, que significa peso. Y la medicina bariátrica es toda la que tiene que ver con el estudio y el manejo de la obesidad. Fantástico que lo haya planteado así, porque esa palabra, obesidad, que a mucha gente le carga y mucha gente cuando tú le dices, oye, estás un poquito descuidado, ¿qué te pasó? Pero prácticamente como que se te botan a choros, ¿qué te creís? ¿Qué cuestión? Hay una resistencia a aceptar determinadas situaciones. Y conversando contigo y incluso con el material que nos mandó la Sociedad de Cirugía Médica Bariátrica y Metabólica, me impresionó que los números son números absolutamente demenciales. 7 millones de personas tienen obesidad en Chile, adultos. 3 de cada 4 chilenos adultos tienen sobrepeso u obesidad, así es. 3 de cada 4 chilenos. Eso, fíjate que, para serte sincero, me parece desde el punto de vista periodístico algo así como, oye, ¿cómo no lo vimos venir? Para, de alguna manera, calcar una expresión similar que tuvo que ver con el estallido social. ¿Cómo no vimos vivir? Porque esto es una cosa que no se produce de un día para otro, se va produciendo en el tiempo. Cuéntanos un poquitito qué significa la obesidad y cuáles son sus riesgos. Bueno, la obesidad, como tú mismo lo has dicho muy bien, desde hace mucho tiempo ya en Chile comienza a ser un problema. De hecho, ya era pandemia, se hablaba de pandemia mucho antes de que tuviéramos COVID. El año 2017 la encuesta nacional de salud nos dijo que 3 de cada 4 adultos chilenos tienen sobrepeso y obesidad, el 74,8% para ser más preciso. En obesidad infantil no nos quedamos cortos, estamos top 10 también a los 10 años en obesidad a nivel mundial. Y esto trae consigo una serie de problemas de consecuencia en todo orbe, en todo ámbito. Porque el paciente que sufre obesidad sufre varias situaciones. La primera obviamente es un problema de salud serio, ya puesto que el sobrepeso y la obesidad llevan consigo acompañada una serie de otras condiciones en donde el paciente sufre obviamente una mayor posibilidad de tener, por ejemplo, accidentes vasculares, cardíacos, cerebrales. Hay muchos cánceres que están ligados al sobrepeso y la obesidad, por lo tanto aumenta la frecuencia y la aparición de cánceres. De hecho, hoy en día se habla, por ejemplo, del cáncer millennial. ¿Por qué? Porque por la misma obesidad estos cánceres han comenzado a aparecer en edades más tempranas. Y pacientes de 30, 40 años tienen cánceres que antes los veíamos a los 60, 70 años. Tiene repercusiones no solamente en la salud, sino que además en la vida de las personas. Las personas que sufren de este diagnóstico de obesidad lamentablemente son personas que están bastante más estigmatizadas en todo tipo de situaciones, ya sea familiares, de amistad, laborales. Hay gente que por obesidad no es capaz de conseguir un trabajo. Hay trabajos que por seguridad no les permiten trabajar. Por ejemplo, la minería en Chile, el sueldo de Chile, no permite que gente que tenga índice de masa corporal sobre 35 pueda trabajar en faenas sobre 3.000 metros de altura. No deben tener ese nivel de sobrepeso. Y en la minería existe mucho sobrepeso. Cuando tú tienes una familia donde tienes miembros de ella que sufren de obesidad, cuando hay un paseo familiar, por ejemplo, vamos a subir al cerro, el que tiene el sobrepeso obviamente no puede ir. Obviamente porque se va a cansar, porque se puede lesionar, o porque ya tiene dolencias que le van a impedir hacer algo, un dolor de rodillas, dolor de cadera, una artrosis agravada también sintomáticamente por este mismo sobrepeso. Y muchas veces esta persona también se autoestigmatiza, porque el estigma que existe sobre el paciente que sufre obesidad puede ser directo, o sea, tú puedes ofender a alguien diciéndole que tiene bla, 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 bla por su peso, y que eres así y asá. Existe el estigma indirecto, y este es un ejemplo típico, digamos, que sufren los niños cuando los dos mejores para la pelota eligen a los que van a ser los dos equipos
y, entre comillas, el gordito del curso queda para el final y para el arco. Sí. Y nadie le dijo nada, pero indirectamente él se vio estigmatizado. Sí. Y existe la autoestigmatización, en donde el paciente puede tener una sensación de fracaso, puede no estar contento consigo mismo, puede estar disconforme con su salud, con su apariencia, ¿ya? E incluso ser parte de lo que está originando a lo mejor un fracaso a nivel laboral, a nivel sentimental o familiar. Ahora, es bien interesante lo que planteas porque te voy a introducir dos variables más para complejizar, si tú quieres, la ecuación. Pero hay dos cosas también que se han incorporado ya hace algún tiempo a la lógica de las cosas que se valoran en sociedad. Una es la productividad. Qué sé yo, si que tú no eres capaz de producir algo, eres, qué sé yo, penca, y mejor sacarte. Y la otra cosa es, no te voy a decir el estado físico, pero te voy a decir la apariencia, toda la lógica de la imagen personal. Toda la lógica, tú lo ves en los héroes de las películas en general, no son para nada personas con obesidad en ninguna parte. Tienden a ser personas, buenos mozos, buenas mozas, bien hechos, sobre todo si son películas de acción. Pero eso te genera un poco esta idea que la conversábamos antes de el espejo de la Cenicienta, donde espejito, espejito, dime que soy la mejorcita de la mejorcita, y tú te ves y te encuentras estupendo o no. Y cuando no te encuentras estupendo o estupenda, ese es el punto que me encantaría que tú nos dijeras cómo se te produce el momento en que la persona se da cuenta que no puede seguir en la condición que está. O lo lleva a alguien extra, lo empuja o lo obliga, en el caso de los padres, por ejemplo. Mira, vamos a tomar la primera parte de tu pregunta respecto a la productividad, porque esas son cosas que están medidas. Y se sabe, por ejemplo, que un paciente que sufre obesidad tiene más licencias médicas. Claro. ¿Por qué? Porque además cada enfermedad le cuesta más tiempo recuperarse. Un paciente que tiene obesidad y sufre una apendicitis aguda está más tiempo hospitalizado, con más riesgo de a lo mejor hacer una infección del área operatoria, qué sé yo, y eso alargar una licencia de una semana a 3 meses, o sea, a 3 semanas, o un mes y medio. Aumenta el presentismo también. El presentismo, que para quienes no estén familiarizados con el término, es estar en el trabajo pero no lograr rendir o producir como se espera que se haga. Y esto está medido. La CEPAL hizo un estudio en donde se demostró que hay una pérdida en Chile de 33 millones de dólares al año a causa de la obesidad. Los pacientes en la productividad pierden más trabajos, tienen mucho más dificultad para encontrar trabajo también, incluso aunque sean absolutamente competentes en lo que hacen. ¿Tú te acuerdas, por favor, esa frase típica que decía, señorita, buena presencia, Sí. mandar foto? Sí. Y ahora tomamos la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver un poco con la presencia. Efectivamente, desde hace mucho tiempo ya, y probablemente la Coco Chanel parte desde allí, ¿cómo se llama? La figura humana, digamos, ya no es la renacentista, que era efectivamente más rellenita, sino que viene a ser efectivamente una figura atlética. Una figura atlética curvilínea, en donde obviamente eso es lo que se propone como un ideal. Y cuando ese es el ideal de belleza y alguien no es capaz de llegar a él, obviamente se produce todo un cambio interno donde hay frustración, donde hay una serie de cambios, digamos, que pueden llevar incluso a la depresión, porque la persona no es capaz de llegar a ese ideal. Tanto es así que hoy en día hay movimientos en donde la aceptación del cuerpo con sobrepeso, como se llama, está tomando cada vez más fuerza. Sí. Y hay una línea en la cual tenemos que se entrecruzan, digamos, porque por buscar la aceptación en el sobrepeso, en la obesidad, puede que estemos traspasando el lado de la salud también, porque lamentablemente la obesidad va asociada a problemas de salud que son graves, tanto por la misma obesidad, por todas las otras enfermedades que la van acompañando, como diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Pero este body positive, como se llama, que en el fondo trata un poco de luchar contra este estigma que tiene esta figura atlética ideal, para decir, no, yo también me quiero como soy, también soy una persona con valores, también soy una persona que disfruta de la vida y que es absolutamente válido y hay que respetarlo.
siempre y cuando obviamente estemos en lo que podríamos decir el mejor peso. Esta es una frase que escuché hace un tiempo, lo escuché de una de las nutriólogas de la sociedad, en donde el objetivo de un paciente cuando se somete a un tratamiento para perder peso, porque aquí el estigma está en el estigma del peso principalmente, porque tú no ves las enfermedades que tiene la persona, solamente ves su contorno, su figura. Es tratar de llegar no al menor peso, sino al mejor peso. ¿Cuál es la diferencia? El menor peso es el que por las tablas de índice de masa corporal tú puedes decir, con este vamos a llegar al índice de masa corporal 25 o entre 20 y 25, donde se encuentra el peso ideal. Pero el mejor peso de un paciente que ha tenido obesidad puede que no sea llegar a ese 25, a lo mejor vamos a llegar a 28 o 30. Pero después de haber perdido 30 kilos con un tratamiento, esa persona se siente bien, se siente ágil, no se cansa. Detalles como agacharse para abrocharse los zapatos, ahora lo puedes hacer. Y al mismo tiempo estás con tus enfermedades remitidas. Es decir, si tú tomas exámenes no se evidencia diabetes ni estados prediabéticos, no hay problema de colesterol, no hay problema de presión alta, etc. Entonces, la idea de los objetivos hoy en día es tratar de llegar al mejor peso. Y es en ese sentido también donde se desarrollan estas guías que hace poco se hizo el lanzamiento, desde la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, pero no es la única que participó en él. Participó Nutrición, participó la Sociedad de Medicina Familiar, participó la Sociedad de Ginecología. Sí, creo que tenemos para mostrar... Exactamente, fueron 58 autores de distintas sociedades, de distintas especialidades, los que participaron en la confección de esta guía, que fue tomar las guías canadienses, en el fondo, y adaptarlas a la realidad, adaptarlas y adoptarlas para la realidad chilena, donde se hizo un trabajo basado en la evidencia científica, que le dan una validez, como se llama, fantástica, porque son nuestras, digamos. Oye, pero hay una cosa que me llama la atención y quiero ver si es que a ti tú puedes de alguna manera aclararme el panorama. Uno tiene, de alguna manera piensa que si es que hay algo que ha habido ostentosamente hoy día y publicitariamente, abiertamente, ha aparecido muy potentemente, es la cultura del gimnasio, la cultura del deporte en general, la cultura de salir a trotar en las calles, la cultura de hacer maratones, andar en bicicleta, una cantidad que te da a ti la sensación, los mensajes que te dan, es que mira, esto hace 20, 30 años atrás no había volumen de gente haciendo todo esto que estamos viendo ahora. ¿Por qué entonces seguimos teniendo estos niveles de obesidad brutales si es que se ha creado otra industria para que tú puedas ejercitarte y hacer deporte? Qué buena observación lo que me acabas de hacer. Porque está archidemostrado que bajar de peso haciendo ejercicio es muy difícil para alguien que ya tiene obesidad. Es muy difícil. Y te lo explico en palabras sencillas. Ya. Una persona que tiene obesidad habitualmente tiene lo que llamamos un hipometabolismo. Es decir, si tú normalmente, y una persona como tú, debería gastar aproximadamente 1.800 a 2.000 calorías para mantenerse en todas sus funciones vitales con el peso que tú tienes. Una persona que tiene obesidad tiene un hipometabolismo habitualmente. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo gasta para mantenerse aproximadamente 1.200 calorías, 1.400 calorías, no más que eso. Pero una dieta normal de alguien que ni siquiera se está escapando tiene 2.500 calorías. Entonces, una dieta común y corriente. Una dieta común y corriente, aproximadamente. Y resulta que hacer media hora de trote te hace gastar más o menos 280 a 300 calorías. Y que hay... Entonces quedas corto. Quedas absolutamente corto. Muerto y cansado y con la sensación de que estáis haciéndolo fantástico. Y quedaste corto. Y no te alcanzó el metabolismo, ¿cómo se llama?, para poder superar esta barrera en la cual tú comienzas a perder peso. Entonces, cuando de partida el deporte es fantástico y de hecho es recomendadísimo y hay que hacerlo, y hay que hacerlo primero que nada cuando no tienes obesidad, para que tú tengas un hábito de vida saludable, porque está demostrado que el ejercicio está asociado a un buen estado de salud y minimiza los accidentes cardiovasculares, minimiza los cánceres, etc. Y al mismo tiempo en pacientes que han sido sometidos a tratamientos para bajar de peso, y aquí es donde muchas veces se confunde todo lo que es la medida de prevención con el tratamiento. O sea, decimos que hay que hacer ejercicio para manejar la obesidad. Y no, para manejar la obesidad
no es que haya que hacer ejercicio, porque el ejercicio en un paciente con obesidad puede ser incluso riesgoso. Puede lesionarse, puede fracturarse, causar un esguince, etcétera. Esa persona, a la medida que va perdiendo peso, tiene que ir incorporando la actividad física, que es la que le va a ayudar. Pero primero tiene que perder peso. Tiene que ir perdiendo peso, simultáneamente puede ir haciendo algún nivel de ejercicio, por supuesto, que sea gradual, que esté adecuado a su contextura, en donde ese ejercicio le va a ayudar a mantener ese peso en el tiempo, ¿ya? Si tú tratas de manejar la obesidad con medidas de prevención, y aquí hay medidas que son muy buenas desde el punto de vista preventivo, pero que para manejar pacientes con obesidad no nos han servido. La ley de etiquetado, por ejemplo, premiada, ¿cómo se llama? Y copiada en otros países. Ahora, déjame adivinar, porque quiero adivinar. Psicológicamente, en psicología social probablemente hay una serie de teorías que hablan de este tipo de cosas y que, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Existe lo que se denomina ceguera voluntaria. La ceguera voluntaria es cuando, un fenómeno psicológico, cuando tú no quieres ver aquello que te va a causar daño. O sea, te pongo un ejemplo, qué sé yo, tu pareja lleva varios días llegando tarde y tú sabes que no ha estado en la oficina. Y no te atreves a preguntar porque tienes miedo que la respuesta pueda ser, bueno, la verdad es que estoy saliendo pensando con otra persona. Por lo tanto, tú te niegas a hacer la pregunta y prefieres quedar ciego. En el caso de la persona que es obesa y que le gusta determinado tipo de cosas, y está la cosa ahí para leerla, para que la vea y diga, oye, ¿sabes qué? Yo mejor aquí me cuido. Se cuidan. Claro, de repente alguien no quiere ver eso. No, es que se cuidan. Ah, se cuidan. Sí, se cuidan. Si los estudios demuestran que se prefieren los alimentos que tienen menos sellos. Cuando tú buscas alimentación saludable, está demostrado. Las mamás, por ejemplo, compran alimentos que tienen menos sellos para sus hijos. Pero cuando se trata de golosinear, digamos, no importan los sellos. Puede tener 10 sellos y daría lo mismo porque quieres comer golosina. Quieres comer algo, ¿cómo se llama? Distinto, rico, ¿ya? Y con los años que ha tenido, por ejemplo, la ley de etiquetado y otras medidas, como por ejemplo sacar al tigretoni de la caja de cereales, qué sé yo, o alejar a los kioscos de los colegios que no tienen alimentos saludables, digamos, que venden, entre comillas, chatarra, aún así la obesidad ha seguido aumentando, no ha disminuido. ¿Por qué? Porque son medidas para prevenir, no son medidas para tratar. Y el ejemplo más claro es, ¿tú te colocarías el cinturón de seguridad después de haber chocado? Claro. Tú te tienes que colocar el cinturón de seguridad antes, no después. Entonces pasa lo mismo cuando tú tratas de manejar la obesidad con medidas que son de prevención. La obesidad tiene tratamiento, sí, tiene tratamiento farmacológico, tiene tratamiento a través de dietas especiales, qué sé yo, tiene tratamiento a través de la cirugía. Esos son los tratamientos para la obesidad. Lo demás son medidas preventivas para el paciente que no tiene obesidad o que a lo mejor tiene algún sobrepeso y queremos evitar que esto siga aumentando y queremos o mantenerlo allí o efectivamente que baje unos pocos kilos. Ahora, Patricio, dime una cosa. Tú hablaste de las guías que se habían creado. ¿Qué se busca que haga? ¿Cómo es el diálogo que se espera con la ciudadanía? ¿Y en cuánto tiempo se pueden ver resultados que de alguna manera hagan una reversión de para dónde estamos yendo? Es que hay que mezclar ahí. ¿En cuánto tiempo va a ser imposible respondértelo? Porque por un lado están las medidas preventivas que tratan de que la gente que no tiene obesidad o solo sobrepeso las acojan, cosa que no se conviertan en pacientes que tengan el diagnóstico de obesidad. Y por otro lado, necesitamos tener tratamientos cubiertos y necesitamos tener políticas públicas para que le demos cobertura a los tratamientos de obesidad. Y hoy en día, políticas públicas de tratamiento de la obesidad, lamentablemente existe solo una. Porque farmacológicamente no hay cobertura, ni en el sector público ni en el sector privado. Desde el punto de vista kinésico, podríamos decir, para alguien que quiera hacer ejercicio, trata de entrar a un gimnasio, ¿cómo se llama?, con kinesiólogo en el sector público. Van a hacer unas pocas sesiones y con una lista de espera grande. Muy restringido probablemente y priorizado por otros problemas, otras patologías. Desde el punto de vista psicológico, exactamente lo mismo, ¿ya? Tampoco hay cobertura para... ni pública ni ISAPRES para que un tratamiento psicológico en el tiempo pueda tener, como se llama, un paciente la tranquilidad de seguir yendo a su terapia. Sí.
Y lo único que en este minuto está cubierto, desde el punto de vista público, y es en una simbiosis público-privada, es la cirugía bariátrica, en donde FONASA apoya a los pacientes que se van a operar en el sistema privado a través de lo que se llama un bono PAD. Ya que lo primero que hizo fue que un montón de pacientes que estaban, cuando se instauró este bono PAD en marzo del año 2022, lo primero que ocurrió fue que pacientes que estaban en lista de espera para hacerse una cirugía bariátrica en algunos hospitales donde se estaba realizando, ya dejaran de esperar 5 años y pusieran de su bolsillo un poco de plata, digamos, para poder operarse en una clínica privada. Déjame hacerte una pregunta que probablemente yo mismo reconozco que quizás no existe la posibilidad de medirlo, pero si te lo tuviera que plantear de la siguiente manera a alguien y te dijera, tú ves que una persona está en un momento en que empieza crecientemente a adquirir peso y por lo tanto, ¿cuándo llega el punto de no retorno? ¿Cuándo llega el punto donde la persona ya no puede volver automáticamente a, ¿sabes qué? Me pasé de vuelta, estoy demasiado... Porque hay un momento dado en que esa persona podía haber parado y haber seguido haciendo ejercicio o haciendo otro tipo, o comiendo otro tipo de cosas, pero no. Ya hay un momento dado en que tú te ves distinto, te sientes distinto, compras tu ropa distinta, y por lo tanto vives una vida distinta. ¿Hay algún un punto donde se pueda generar algún tipo de mensaje que te diga, mira, ojo, de aquí a acá estás yendo a un punto de no retorno? Yo creo que esa es la pregunta más difícil que me has hecho. Y voy a tratar de responderla. Ya. Ese punto de no retorno es sinceramente, o sea, es individual. ¿Lo podría aplicar a personas que empiezan a tomar trago de repente mucho? Sin duda. Droga, a muchas. Sin duda. Hay gente que a lo mejor toma mucho sin llegar a curarse, pero no puede dejar de tomar. Y es un alcohólico. Exacto. Y probablemente, no siendo una enfermedad adictiva, como se llama la obesidad, como sí lo es el alcoholismo, porque es una enfermedad multifactorial, son esa multiplicidad de factores la que probablemente en algún minuto alguno de ellos hace clic e impiden que para el paciente le sea fácil volver atrás. Primero que nada porque hay una parte genética que lamentablemente la llevamos en cada célula del organismo y que nos dice que en algún minuto vamos a tener obesidad. Y eso obviamente contra eso es muy difícil luchar, ¿ya? Por otro lado está el ambiente, en donde está la comida chatarra, están las comidas procesadas, está todo el aspecto social que muchas veces se vive solo alrededor de la comida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a un restaurante, vamos a comer, te invito a comer, hagamos un asado, etcétera, etcétera. Y por otro lado está la parte psicológica también, donde el paciente puede estar sufriendo alguna enfermedad desde el punto de vista de la salud mental, en donde llega un minuto en el que no se dio cuenta cómo se había a lo mejor, entre comillas, despreocupado, ¿ya? Y en el minuto en el que ya se da cuenta el nivel de sobrepeso que tiene y el nivel de enfermedades en las cuales ha llegado a adquirir, se le hace muy cuesta arriba bajar ya solo con las medidas, como se llama, no terapéuticas en términos de fármaco y de cirugía. Es tremendamente individual, porque como es la obesidad multifactorial, cada circunstancia que te la hace en algún minuto, entre comillas, irreversible, es individual para cada persona porque depende de qué sea lo que le está causando la obesidad. Patricio, no me queda mucho tiempo y quiero que repitamos una cosa que me parece es de vital importancia, que es cómo puede acceder la gente a las guías para tratar de entender primero este fenómeno y ver qué se puede hacer al respecto. Las guías son de libre disposición, están en la página web guiasobesidadchile.com. Están hechas en un lenguaje que es fácilmente comprensible para todas. Queremos que sea sobre todo gente ligada a la salud la que más las lea, puesto que si hay un estigma que duele es el que ejerce la misma personal de salud sobre pacientes que sufren de obesidad. Y esta es una guía que a ellos les va a ayudar también a aprender a orientar a un paciente, a enfrentar a un paciente que tiene sobrepeso sin estigmatizarlo, sin desconocer que a lo mejor detrás de él hay una historia, porque tú puedes decirle a alguien, oye,
te puedo dar un dato para que dejemos unos 20 kilos y no sabe que la persona a lo mejor ya lleva intentando un año, ha logrado bajar 15 y está en un esfuerzo tratando a lo mejor de hacerse una cirugía ahora y te estás metiendo en un mundo en donde nunca debiste haber entrado porque estás estigmatizando a una persona que ya busca ayuda. Entonces, la idea es que esté el acceso de todos, sobre todo personas de salud, pero cualquier persona, cualquier paciente puede verlo. Y son guías que nos van a ayudar tanto en los estilos de vida sana, en el manejo del estigma sobre todo, en cuáles son las indicaciones de terapia farmacológica, qué fármacos son los que se están usando, sobre cirugía, qué técnicas quirúrgicas. Son guías que se están actualizando permanentemente, son guías vivas en ese sentido, ¿ya? E incluso hay un capítulo sobre qué pasa con los llame ya, que sirven para bajar de peso, y si efectivamente sirven o no, y voy a hacerle spoiler, en realidad no. Sí, yo me imagino que deben haber un montón de cosas. El mundo publicitario es súper amplio y si es que fuera por las cosas que tú ves, básicamente nadie envejecería jamás, digamos. Exacto. Pero me parece muy interesante. ¿Puedes repetir de nuevo la dirección para...? Guiasobesidadchile.com. Guiasobesidadchile.com. Exacto. Ya, y ahí está, y se explican muy bien. Exacto, capítulo por capítulo, y son una serie de recomendaciones, y cada recomendación tiene un respaldo en la evidencia científica, en la evidencia médica. Hay una corporación que se llama Epistemónicos que nos ayudó a hacerlas, digamos, para que todo lo que está escrito allí efectivamente tiene una base científica, una base de conocimiento amplio. No son opiniones siquiera de expertos, sino que está basado, digamos, en lo que la literatura médica ha publicado este último tiempo. Patricio, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchísimas gracias a ti, Fernando, en nombre mío y de la sociedad. Aquí yo chao, que te vaya muy bien. Nos vemos.